esófago es un órgano, un músculo membranoso, ¿ya? Es una parte alargada del tubo digestivo y va a conectar la faringe con el estómago, ¿ya? Conecta la faringe con el estómago. ¿Dónde va a comenzar específicamente? Cierra la puerta de un. Va a comenzar aquí, en el borde inferior del músculo constrictor inferior de la faringe, ¿ya? Músculo constrictor de la faringe. ¿Se entiende, no? Acá está la faringe y el último de sus músculos tiene un borde inferior y a partir de este borde inferior para abajo se va a continuar como esófago, ¿ya? Esófago viene del latín, recuerdo, esófagos, que literalmente quiere decir yo llevo comida. Porque es realmente una confusión llevar el bolo alimenticio desde la faringe hacia el estómago, ¿ya? A ver, ¿qué más hay que saber? En ese sentido, ¿ya? Un orificio superior que se comunica con la faringe y un orificio inferior que va a conectarse con el estómago, ¿ya? Este orificio de acá va a tener el nombre de cardias, ¿ya? En toda su extensión, que aproximadamente son 25 centímetros, la refiere es de 25-30, este va a tener 3 estrechamientos, ¿ya? A este nivel va a estar en relación con el músculo cricofaringeo, ¿ya? Y con el propio cartílago cricoides, ¿ya? En ese sentido va a tener un estrechamiento cricoideo, ¿ya? Ahora una cosa de chiste. Esto voy a hacer acá. Acá tengo mi corazón. Este corazoncito de acá, a partir del ventrículo izquierdo, va a dar a la aorta, ¿ya? Y en esta porción en la que se relaciona con la aorta, va a tener el siguiente estrechamiento, ¿ya? Este va a ser conocido como estrechamiento aórtico, ¿ya? Entonces acá un estrechamiento cricoideo, 2 estrechamientos. Se conoce este igual como estrechamiento torácico bronquial, ¿ya? No, torácico o aórtico bronquial, es lo mismo, ¿ya? Porque también se relaciona con el bronquio izquierdo, ¿ya? Con el bronquio izquierdo. Con la aorta y con el bronquio izquierdo. Y finalmente, antes de llegar hacia el estómago, a ver cómo les expliqué. El esófago atraviesa el músculo diafragma, ¿ya? La importancia del músculo diafragma es que va a separar lo que es la cavidad torácica de la cavidad abdominal, ¿ya? Y al momento de pasar por el hiato esofágico del diafragma, que es un orificio, es como una perforación del diafragma. Si viéramos el diafragma por arriba, tiene un huequito así por donde pasa el esófago. Por este hiato también tiene su último estrechamiento, ¿ya? Su estrechamiento diafragmático, ¿ya? En general, estoy hueveando. ¿Qué les tenía que decir antes? Que el esófago tiene una porción cervical, una torácica, una diafragmática que es como de 1 centímetro y finalmente una abdominal, ¿ya? Eso es importante. Si van a leer el Rubier y la Target, van a ver que hay un huevo de relaciones, pero que realmente no son de mucha importancia. Les voy a decir los más importantes, ¿ya? En general, por ejemplo, en la porción cervical, el esófago se encuentra atrás de la tráquea, ¿no? Si se toca en el cuello, pues van a sentir la tráquea, la parte del aparato respiratorio, conducto, y posterior a este se encuentra el esófago. A nivel torácico, tal vez lo más relevante que tiene el esófago es que va a estar ubicado en el mediastino, ¿no?
comprendido entre ambos campos pulmonares, posterior al esternón y anterior al ventral, ¿ya? Lo más importante que tienen que rescatar de aquí, hermanazos, se los voy a dar la fija ya, es la relación que tiene con el nervio vago. El nervio vago, a nivel cervical y a nivel torácico principalmente, tiene son dos correspondientemente, ¿no? Es un par craneal, son dos. Hay uno derecho y uno izquierdo, ¿ya? A nivel de la cavidad torácica, el nervio vago derecho está en el borde derecho del esófago y el izquierdo en el borde izquierdo. Pero ya a punto de entrar hacia la cavidad abdominal y del diafragma, el derecho adquiere una posición posterior y el izquierdo tiene una disposición anterior, ¿ya? Esto es muy importante. El vaguito derecho se hace posterior y el vaguito izquierdo se hace anterior, ¿ya? El derecho va por la cara posterior del esófago justo antes de penetrar por el hiato esofágico del diafragma, mientras que el izquierdo se pone por la cara anterior. Esa es una pregunta fija de examen, ¿ya? De Puerto Rico. Tal cual. Bien, ¿qué más hay que hablar de esófago? ¿Qué más es pertinente hablar? Ya. Creo que nada más es importante, no preguntas las cosas. Puerto Rico. Hablaremos de irrigación y inervación. Qué bueno que acá, si tienen una duda, preguntan. Diafragmático. Dato curioso, por si acaso, en el GAR, el músculo glicofaringio ayuda a generar el músculo constrictor superior esofágico, ¿ya? En cambio, el diafragma, las fibras musculares estriadas esqueléticas coadyuvan a formar el músculo, ¿qué es esto? El esfínter esofágico inferior, ¿ya? Hay dos esfínteres que evitan el reflujo de alimentos, como se ve en la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Datos curiosos. Arriba, músculo glicofaringio, acá, musculatura estriada del diafragma. Hablaremos de irrigación, ya eso también es importante. Bien. Todo va a estar acá en la aorta, ¿ya? La aorta gótica. Esta aorta da sus ramas, ¿no? Tiene acá su... Sí, tronco brachiocepálico. Van a haber tres tipos de arterias, ¿ya? Para tres porciones del esófago, ¿no? Una porción superior, media y inferior. Las arterias hay arterias esofágicas superiores. Van a haber unas medias y van a haber unas. Las arterias esofágicas superiores van a provenir de las arterias subclavias, ¿ya? Las arterias subclavias van a dar una ramita llamada arteria tiroidea inferior, ¿ya? Y esta arteria tiroidea inferior va a ser la que va a dar sus ramas a esta parte superior del esófago, ¿ya? Esas van a ser denominadas las arterias esofágicas superiores, ¿ya? Fácil, ¿eh? Superiores vienen de la tiroidea inferior y la tiroidea inferior a su vez viene de la subclavia, ¿ya? Normal. Siguiente. Una relación importante que tiene el esófago es que a la altura de T4, de la vértebra torácica 4, la aorta se dispone posterior al esófago, ¿ya? Va a descender posterior al esófago y mientras desciende, la propia aorta torácica va a dar ramos torácicos hacia el esófago. De acá es de donde provienen las arterias esofágicas medias, ¿ya? Fácil, ¿no? Claro. Ya, una cosa. Esta aorta, al salir del ventrículo izquierdo, primero tiene una disposición ascendente, ¿no ve? Se llama aorta ascendente. Luego se continúa con el callado de la aorta, ¿ya? Con el arco aórtico, de donde salen sus ramas principales, ¿no? El tronco brachiocepálico, a la derecha, a la izquierda, la carótida izquierda, la cubital izquierda, la sacral izquierda. Y luego tiene una disposición
dirigida hacia abajo, que va a ser la aorta descendente, ¿ya? También se conoce como aorta torácica. Y es de esta aorta torácica o aorta descendente de donde vienen estas arterias esofágicas medias, ¿ya? Que se disponen a irrigar esta parte, la parte del esófago que está ubicado en la caja torácica, ¿ya? Y siguiente, el ojo, acá está una mierda. Yo una vez voy a dibujar esto, ¿sí? Este es el estómago. Esta aorta descendente, hemos dicho que el diafragma se ve así. Por acá penetra, este es el hiato esofágico del diafragma. También tiene un orificio para la aorta, ¿ya? La aorta igual tiene un hiato aórtico del diafragma y penetra por el diafragma, ya sé que acá la hice, pero realmente está ubicada más medial al estómago. Y esto es muy importante, esto es una física. Lo voy a hacer un poco más bonita. La aorta, cuando penetra por el diafragma, se va a conocer como aorta abdominal, ¿ya? Esta va a tener tiene unas ramas, no son de importancia. Lo más importante que tienen que saber es que de esta aorta abdominal va a tener una rama que va a dar origen a otras 3 ramas, ¿ya? Que es más o menos así. Este de aquí, esta rama de la aorta abdominal va a ser denominada trípode de Haller, ¿ya? Trípode de Haller, trípode, ¿no? Tiene como 3 ramas, 3 estructuras, 3 hilos. También se conoce como tronco celíaco, ¿ya? Tronco celíaco. ¿Cuáles son las ramas del tronco celíaco? Esta es una fija. Va a tener a la arteria hepática común, a la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica, importante, gástrica izquierda, y a la arteria esplénica, ¿ya? Esta otra de acá. 1, 2, 3. Hepática común, gástrica izquierda y finalmente la arteria esplénica. Esto es vital para muchos problemas con esto. Esta arteria gástrica izquierda va a venir en la cavidad abdominal y va a tener ramas esofágicas que van a ascender a través del esófago para realizar la irrigación de esta porción inferior, ¿ya? Y de ahí es donde derivan las arterias esofágicas inferiores, ¿ya? Derivan de la arteria gástrica izquierda, rama del tronco celíaco trípode de Haller, que a su vez es una rama de la aorta abdominal. ¿Se entiende, no? Todo esto es prácticamente, son cosas que les voy a preguntar, ¿ya? Esa es irrigación. Como recapitulación, la irrigación proviene de arterias esofágicas superiores, medias e inferiores. Superiores vienen de la arteria tiroidea inferior, que es rama de la subclavia, ¿ya? Las arterias esofágicas medias van a venir de ramas de la aorta descendente o torácica. La arteria torácica va a penetrar por la cavidad, va a penetrar a través del hiato aórtico del diafragma y acá va a ser denominada aorta abdominal. Esta va a tener su primer tronco importante, el trípode de Haller o tronco celíaco. De este va a emerger la arteria gástrica izquierda y va a tener ramas que van a penetrar superiormente por el hiato esofágico del diafragma, acompañando al esófago para irrigar la parte inferior. ¿Sí? Tal cual.
Ahora, inervación. Yo creo que es obvio. Va a tener dos tipos de inervación, por si acaso, ¿ya? El esófago va a tener los llamados plexos esofágicos, ¿ya? Estos plexos son conjuntos de ramas simpáticas y parasimpáticas, ¿ya? O sea que tienen inervación estimulatoria e inhibitoria, ¿ya? Tanto de la motilidad como del peristaltismo esofágico como de su relajación, ¿ya? Las parasimpáticas van a provenir de los nervios vagos, ¿ya? Derecho e izquierdo, que correspondientemente van dando ramos a estos plexos, ¿ya? Y por otra parte, las ramas simpáticas van a venir de la cadena torácica ganglionar, ¿ya? Que están distribuidos, ¿no? Lateralmente a la columna vertebral y dan sus ramos, sus plexos, ¿ya? Para los plexos esofágicos. No tienen que saber nada más, estimados, eso es. ¿Tienen alguna duda acá de esófago? De hecho, algo que me hiciste acordar, Gerson. El esófago, por ejemplo, en una endoscopía, es cuando utilizan un instrumento, ¿qué es este? Un endoscopio, para observar la mucosa gástrica en distintos procesos, también la mucosa esofágica. Lo que se puede observar es que existe una transición entre la mucosa del esófago y del estómago. Esta transición de la mucosa del esófago al estómago se denomina hora serrata. Y como tiene un aspecto dentado, también se conoce como línea Z, ¿ya? Esto es importante igual, conocerlo. Van a buscar endoscopías, hora serrata o línea Z, es interesante. Porque tal vez ya avanzaron en histología, el estómago produce ácido clorhídrico. Justamente su mucosa está diseñada para poder tolerar el pH del ácido clorhídrico, del ácido estomacal, cosa que la mucosa del esófago no. Y es justamente esta transición es importante de notar para observar cambios metaplásicos en procesos como el herpes, etc. ¿Ya? Búsquenlo para curiosidad. Esto no pregunta el doctor, yo se lo digo solamente por sociales, ¿no? Y bueno, en general, eso es esófago. ¿Tienen alguna duda? Todas las arterias que irrigan la parte torácica y cervical del esófago van a tener venas en la submucosa, ¿no? Saben, ¿no? Que el esófago va a tener su adventicia, va a tener su muscular y va a tener su mucosa. Y una submucosa. Las venas principalmente tienen disposición en la submucosa, ¿ya? En la submucosa. Estas venas de la submucosa, si son de la parte torácica, van a terminar drenando en la vena cava superior, ¿ya? Pero si corresponden a la parte abdominal, van a terminar drenando en la vena porta, ¿ya? Vena porta. Esto es lo único, lo más. Esto es interesante, esto es importante. Tal vez por procesos de cirrosis, de hipertensión portal, esto lo van a ver. Pero considérenlo, ¿ya? Tiene su importancia saber que las venas esofágicas permiten una anastomosis portocava, ¿ya? Portocava, así se denomina. Tienen esto en cuenta, no es necesario que aprendan, ¿ya? Algo más, algo que no se entienda, no sé, o que no hayan comprendido. La acción del vago, a nivel ya del diafragma y del abdomen, el vago izquierdo se dispone en la cara anterior y el vago derecho en la cara posterior del esófago. Luego otras cosas, tal vez de las arterias. En su examen, es que varía los exámenes, hay veces que hay como de todas las preguntas, unas 5 o 7 preguntas de irrigación, y hay otras veces que solo aparecen 2 preguntas. Ya, pero hasta ahí estamos bien, ¿no? Sí. Vamos. Acá Estómago. va a ser una porción dilatada del tubo digestivo, ¿ya? Voy a empezar. Sí.
El estómago va a ser una porción dilatada del tubo digestivo. ¿Qué va a conectar? Va a conectar el esófago con la primera parte del intestino delgado, ¿ya? Que va a ser el duodeno. El estómago va a tener dos orificios, como hemos dicho, ¿ya? Uno que se conecta con el esófago y va a ser denominado cardias. Se llama cardias porque está relativamente cerca del corazón, ¿ya? Y otro orificio que va a conectarlo con el duodeno, ¿ya? Este va a ser denominado píloro. Píloro viene del latín, quiere decir portero, ¿no? Portero. Hablaremos de las partes del estómago. El estómago, como alguna vez tal vez han escuchado, tiene forma de J. Y en ese sentido, va a tener una porción vertical y una porción horizontal, ¿ya? ¿Cómo se delimita esto? Esta porción vertical de acá va a tener dos partes importantes: el fondo del estómago y el cuerpo del estómago. Este orificio cardias de acá te ayuda a delimitar el fondo. El cardias tiene un borde superior y en este borde superior se tiene que realizar una línea tangencial, ¿ya? Y acá te delimita el fundus gástrico, ¿ya? Este está lleno de aire. Luego, todo este resto de la parte, este estómago, hay que dividirlo en 3/3, ¿ya? Acá digamos, y estos otros 2/3 superiores de la porción vertical corresponden al cuerpo, ¿ya? En general. Luego nos queda esta porción horizontal, ¿ya? La porción horizontal va a tener una parte específica, acá más o menos, no tiene límite, es aproximadamente acá en la incisura angular, que va a tener un límite fijo, y que va a delimitar el antro pilórico, ¿ya? De esta porción horizontal, la porción más cercana al píloro va a ser denominada antro pilórico, ¿ya? No, me estoy olvidando de esto es una jija, no lo puse. Este era el refrán. El esófago y el estómago, al momento de que el esófago llegue al estómago, va a delimitar un ángulo, ¿ya? Este va a ser denominado el ángulo gastroesofágico, por obvias razones, o también ángulo de His, ¿ya? Ángulo de His. Esta es una pregunta fija de examen. Les voy a preguntar qué es el ángulo de His. Y ustedes solo tienen que poner que es el ángulo formado entre el esófago y el estómago, ¿no? ¿Sí está? ¿Sí está en eso? Sí, porque acá no hay ángulo, ¿no? Ángulo de His, ¿ya? Importante pregunta de examen. Bien, ya hemos delimitado todo lo que es el estómago. No hay mucho más chiste. El estómago va a tener dos caras y dos bordes, ¿ya? Una cara anterior y posterior y un borde izquierdo-derecho. El borde izquierdo se continúa con el esófago. Después de unos 3 centímetros se continúa con el estómago tras sobrepasar el cardias. Va a terminar siendo la parte superior del antro pilórico y va a terminar conectándose con el duodeno. En esta conexión con el duodeno va a ser denominada esta conexión surco duodeno pilórico. ¿Ya? Surco duodeno pilórico. ¿Ya? ¿Qué más es importante acá? Este borde izquierdo de acá va a ser conocido como
curvatura menor. Curvatura menor del estómago. El borde derecho, perdón. Este borde derecho de acá es conocido como curvatura menor. Mientras que el borde izquierdo es conocido como curvatura mayor. Se entiende, ¿no? Por obvias razones. Se dice que tiene tres partes: la parte de fondo, la parte vertical y finalmente la parte horizontal, la curvatura mayor, ¿ya? Bien, ¿qué más tienen que saber? En esta unión gastroesofágica va a existir un repliegue de la mucosa, ¿ya? La mucosa va a tener un repliegue, ¿ya? Este repliegue de la mucosa entre el esófago y el estómago en el ángulo de His va a ser denominada como válvula cardioesofágica, ¿ya? Cardioesofágica o de Gubarov. O Gubarov igual está en el literatura. Gubarov o Gubarov, depende de la traducción. ¿Ya? Es importante igual reconocerla. No sé si han escuchado del reflujo gastroesofágico. El reflujo, no lo confunde con vómito, es cuando el contenido del estómago asciende hasta la faringe, ¿ya? Hasta incluso hasta la cavidad bucal, pero no llega a exteriorizarse como lo es en el vómito, ¿ya? Justamente existen variaciones anatómicas en distintas personas, cosa de que hacen que este repliegue sea más alargado o más corto. Y esto justamente determina la capacidad en que exista un ascenso del contenido gástrico, ¿no? Es importante igual considerarlo. ¿Qué más? Estamos hablando de este orificio, de cardio, de este despliegue. Otra cosa importante, igual, en esta conexión entre el arco pilórico y el duodeno existe un engrosamiento de la masa muscular, ¿ya? Este engrosamiento se denomina esfínter pilórico, ¿ya? Esfínter pilórico. Y justamente este engrosamiento de la masa muscular genera una elevación, ¿ya? Una elevación de la mucosa. Esta elevación de la mucosa va a ser denominada como válvula pilórica, ¿ya? ¿Qué más hay que saber? Ya. Relaciones importantes. El nervio vago, hay uno izquierdo y uno derecho. Hemos dicho que el izquierdo es anterior y el derecho es posterior. En la cara anterior del estómago va a estar dispuesto el nervio vago izquierdo y en la cara posterior el derecho, ¿ya? Eso puede ser una pregunta de examen, ¿ya? Pero muchísimo más importante es que la cara posterior del estómago va a estar relacionada con la bolsa omental o la transcavidad de los epiflones. ¿Qué es esto? Preguntarán. Es un divertículo, ya es como un... ¿Qué es esto? ¿Tiene otro nombre? Es como un vestigio de la cavidad peritoneal, ¿ya? Que separa la cara posterior del estómago con el peritoneo parietal posterior, ya, o sea, con el peritoneo que tapiza la pared abdominal posterior, ¿ya? ¿Esto qué es, estimados? Pregunta de examen. En su examen va a decir, ¿cuál es la relación de la cara posterior del estómago? Se relaciona con la bolsa omental o con las cavidades de los epiflones, ¿ya? Eso tienen que saber. ¿Qué más? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Probablemente el doctor les diga transcavidad de los epiflones, ¿ya?
El bolso mental es el más fuerte. ¿Alguna duda o Nelson? ¿Qué más es eso? Irrigación y erosión de mora. Mierda, ya. Ahí tiene un papelito para poner esto. Es importante. Presten atención nomás. Irrigación. Toda la irrigación del estómago va a provenir de este chiste. Ya que hemos dicho que es todo esto, el trípode de Halley o tronco celíaco, cualquiera así. Esas son las ramas. Hepática común, gástrica izquierda y esplénica. ¿Ya? Partiremos de ahí. Todas, absolutamente todas estas van a tener ramas que se van a disponer alrededor del estómago, ¿ya? Que le van a proporcionar irrigación. Vamos a ver primero la gástrica izquierda. La gástrica izquierda va a tener dos ramas, ¿ya? Va a tener una rama anterior y una posterior, ¿ya? Para la cara anterior y posterior del estómago. No hay dónde perderse, ¿ya? Tal cual. Y aparte hemos dicho, ¿no? Tiene sus ramas esofágicas que van a irrigar la parte inferior del esófago y también va a irrigar la cara, ¿ya? En todo caso, la pregunta que les puede venir es como, ¿qué arteria irriga la cara anterior del estómago? Ahí que le pone rama anterior de la gástrica izquierda. Correspondientemente la posterior, rama posterior de la gástrica izquierda, ¿ya? Siguiente. Tenemos a la esplénica. El truco es que aprenden que esplénica hace referencia a vaso. A ver si saben, ¿no? El vasito. Todo lo que contenga esplénico quiere decir que es correspondiente al vaso, ¿ya? La clave de la esplénica es que va a dirigirse, la arteria esplénica, como dice su nombre, se dirige hacia el ilio del vaso, ¿ya? Hacia el ilio del vaso, para irrigar al vaso. En este trayecto en el que irriga al vaso, va a tener ramas. ¿Para qué parte hemos dicho? Para el fondo gástrico o el fundus gástrico, ¿ya? Esas van a ser denominadas las arterias gástricas cortas, ¿ya? Entonces, ¿qué arteria irriga el fondo del estómago o el fundus gástrico? Las arterias gástricas cortas que provienen de la arteria esplénica, ¿ya? Bueno, no sé si es importante, es que el doctor no les da mucha bola a estas cosas, pero igual, por si acaso. En la anterior clase hemos hablado del peritoneo y de sus repliegues, ¿lo ven? Que el peritoneo tiene distintas formas. El peritoneo que recubre las vísceras y se conecta con la cavidad abdominal tiene el nombre de meso, ¿eh? Hay distintos mesos, mesenterio, mesocolo, etc., ¿ya? Y el peritoneo que recubre las propias vísceras, unas conectadas a otras, y lleva paquetes vasculonerviosos, se denominan omentos, ¿ya? En ese sentido, esta arteria de acá que se conecta con que proporciona las arterias gástricas cortas, van a estar contenidas realmente en peritoneo, ¿ya? Están contenidas en peritoneo. Y todo este peritoneo en el que están contenidos va a ser denominado
como se conecta entre dos órganos, ¿qué es? Omentos, ¿ya? También creo que recibe el nombre de ligamento. Omento, como es del estómago y como es del vaso esplénico, ¿ya? Por si acaso se los chismeo, ¿no? En ese sentido, los paquetes vasculonerviosos, porque no solo la arteria, ¿no? También hay nervios en venas, ¿ya? Satélites. Todos están contenidos en el omento ligamento gastroesplénico, ¿ya? ¿Qué más tienen que saber de la esplénica? La esplénica no solo da las arterias gástricas cortas, ¿ya? Sino que también va a dar una rama muy importante, ¿ya? ¿Qué mierda más tienen que saber? Para que se entienda. Acá un poco inferior al estómago, ¿qué tenemos? Nuestro, casi la cara, te digo, nuestro intestino grueso, ¿ya? En el borde inferior del estómago, bueno, no es el borde inferior, realmente todo eso es la curvatura mayor, así que en la parte inferior de la curvatura mayor, o borde, sí está bien igual el borde inferior de la curvatura mayor, hay otro epiplón, ¿ya? ¿Qué es esto? Tiene otro nombre. Sí, está bien. Sí, está bien. Como es de la curvatura mayor, justamente van a hacer un epiplón que va a descender a modo de delantal, ¿ya? Este va a ser conocido como el epiplón mayor, ¿ya? Que es una condensación, bueno, una formación de peritoneo que va a comenzar en el borde inferior del estómago, va a descender, va a cubrir las asas intestinales y el intestino grueso, y luego va a tener una hoja posterior que va a ascender y va a terminar insertándose acá, en el colon transverso, ¿ya? Termina insertándose acá, tiene una hoja posterior en el interior. ¿Qué es importante de acá? Y por eso se los comento. La arteria esplénica va a tener lo que se llama la arteria gastro-omental izquierda, ¿ya? También conocida como gastroepiploica. ¿Se entiende, no? ¿Y por qué les estoy contando este chiste? Justamente porque recibe ese nombre, ¿ya? La arteria gastro-omental izquierda o gastroepiploica izquierda nace de la arteria esplénica y se dirige por la curvatura mayor del estómago, proporcionándole ramas, estando contenida entre la hoja anterior y hoja posterior de todo el omento mayor. Ese es el chiste, ese es el por qué les estoy contando esto, ¿ya? Hasta acá estamos viendo, ¿eh? Si hay una izquierda, hay una derecha. Y acá tenemos a nuestra última rama del trípode de Halley, que hemos dicho la hepática común. ¿Ya? Aquí está el chiste del hígado. Esta arteria hepática común va a tener una rama denominada arteria gastroduodenal. ¿Ya? Gastroduodenal. Una vez da la arteria gastroduodenal, nace la otra, su rama terminal podría denominarse la arteria hepática propia, ¿ya? Para que lo tengan en sus conocimientos, ¿ya? Esta arteria hepática propia, esta arteria hepática común, da la arteria gastroduodenal, y una vez da esta arteria gastroduodenal, se convierte en hepática propia. Listo. Ahora el chiste está acá en la arteria gastroduodenal. Va a tener dos ramas, ¿ya? Dos ramas terminales. Va a tener la pancreático duodenal, superior,
pancreático duodenal superior, y por otra parte va a dar a la arteria, este chiste de acá, ¿cómo se llama? Gastromental o gastroepifloica derecha. ¿Ya? Recapitulemos entonces. Va a haber una arteria arteria hepática común, da la arteria gastroduodenal y se convierte en hepática propia y se dirige al hígado. Esta arteria gastroduodenal tiene dos ramas terminales: la arteria pancreático-duodenal superior, y la que nos interesa es la arteria gastromental o gastroepifloica derecha, que lo mismo, se dirige por la curvatura mayor del estómago y va dando sus ramas a toda la curvatura mayor del estómago, ¿ya? Entre la hoja anterior y posterior del epiflón mayor. Por eso aprendimos las partes, digamos, del estómago, que son muy simples, porque las preguntas pueden ir orientadas así. ¿Qué arterias irrigan la curvatura mayor? Recapitulemos. Primero, por la esplénica, tiene sus arterias gástricas cortas. ¿Para cuál parte? La parte superior, el fundus, está bien. También, por si acaso, también recibe esta parte el nombre de tuberosidad mayor, y la parte más inferior del estómago, tuberosidad menor, ¿ya? Pero, dato curioso. El resto de la curvatura mayor va a ser irrigada por la gastromental izquierda, rama de la esplénica. Y luego también hace anastomosa, ¿no ve? La gastromental izquierda con la gastromental derecha se anastomosan, ¿ya? Y van a generar un círculo arterial que va a irrigar toda la curvatura mayor, ¿ya? Gastromental izquierda de la esplénica, gastromental derecha de la gastroduodenal, de la arteria hepática, primero es común, ¿ya? Arteria hepática común, que es rama del tipo de Halley, ahí muere. Y finalmente, ¿qué irriga la curvatura menor? Acá les dije parcialmente. La gástrica izquierda es la que proporciona ramas para la curvatura menor, ¿ya? Entonces ese chiste. Y aparte da sus ramas para la cara anterior y posterior del estómago, ¿no? Por su rama anterior y su rama posterior. Eso es irrigación, entendible, ¿no ve? Se entiende. ¿Tienen alguna duda? No. Ya, inervación, y que ahí muere el chiste. Hemos dicho que el vaguito izquierdo se va a la cara anterior, el vago derecho a la cara posterior. Ahí tenemos inervación parasimpática, ¿ya? Parasimpática va a estimular el peristaltismo y la producción de ácido clorhídrico. Y la inervación inhibitoria o simpática, en este caso va a estar dada por ¿qué es esto? El plexo solar. Plexo solar o plexo celíaco, ¿ya? Ay, esto es una verdad. Quédense con esto. El plexo solar es una formación de ganglios a nivel de la aorta abdominal que va a proporcionar tanto inervación parasimpática y simpática a los órganos de la cavidad abdominal. ¿Me da para acá? En otro momento hablamos de eso. Igual no pregunta eso, doctor, pero quédense con eso. Inervación parasimpática, vaguitos, cara anterior y posterior, izquierdo, derecho. Inervación simpática va a provenir del plexo solar, ¿ya? Que tienen igual interconexiones, ¿no? Formando plexos gástricos. Y eso sería este chiste. Si eso nomás, hay otras cosas más, pero estos son como lo más importante. Cosas fijas, por ejemplo, que pregunten, son como lo que les dije, relaciones del vaguito sobre todo. ¿Qué más? Las ramas del tipo de Halley, igual que fija de por sí, la cara posterior del estómago se relaciona con la transcavidad de los contornos de la liga. Les puede preguntar igual, acabo de decir, según qué parte del estómago, qué arteria irriga qué y de dónde proviene. Eso nomás, changos.